¿Cómo están, hermanos? Un gusto de poder saludarles y poder compartir una vez más con ustedes ya una de las últimas clases que nos están quedando en este largo estudio de los libros históricos, largo pero apasionante, porque hemos aprendido mucho acerca de aquello. Comenzamos con Josué y de ahí ya todo lo que es la nación, como vino formándose la nación de Israel, las divisiones, y ya empezamos a ver, de acuerdo a lo que nos veían hacían la clase anterior nuestros profesores, tanto nuestro hermano Moisés, profesor Moisés, como el profesor Luis, y ahora vamos a ver ya el fin de los dos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur, los cuales son llevados bajo cautivo, los cautiverios, el reino del norte llevado por el cautiverio asirio, por el imperio asirio, y luego Judá, años más tarde, también llevado cautivo por el imperio babilonio. Sí se conocen los cautiverios, el cautiverio asirio y el cautiverio babilonio. ¿Qué vamos a analizar primeramente? Vamos a ver la historia que se relata de los últimos 7 reyes del reino del norte, y los últimos 7 reyes ya que quedan en la debacle desenfrenada con la cual se viene el cautiverio, de acuerdo a que Dios ya había decidido castigar a Israel, de acuerdo a todo lo que ya hemos ido analizando y ustedes mismos han ido viendo en su Biblia y han ido viendo y también leyendo el comentario, de rico comentario de nuestro hermano Pablo Hoff. Bien, entonces vamos a analizar rápidamente los últimos 7 reyes del reino del norte. No hay mucho que decir de ellos, lo vamos a ir casi ni a analizar, porque solamente van a ver que las palabras se repiten y cómo se va dando todo aquello. Uno de los últimos reyes, de los últimos 7 reyes, comienza con el reinado de Jeroboam, lo cual se encuentra ahí en el capítulo 14 del libro de segundo de Reyes, ya desde los versículos 23 al 29. Ahí está el reinado de Jeroboam II. ¿Ya? Recuerden que estaba Jeroboam I, el cual fue el de la división del reino, que por un lado tomó las 10 tribus en el reino del norte, que fue Jeroboam, y las 2 tribus del sur, que fue Roboam, el hijo de Salomón. De ahí comenzamos con todo aquello. Pero este se llama Jeroboam II, ¿ya? Y este era hijo de Joás, el rey de Israel, ¿ya? Este reinó 40 años, Jeroboam, 40 años en Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿ya? Su reinado fue, por decirlo, una expansión de paz y prosperidad al principio. Dios, quizás con todo esto de darle una prosperidad y una paz, una cierta estabilidad, quizás, dice nuestro hermano Pablo, que le estaba dando la última oportunidad de arrepentirse a Israel y a sus reyes. Quizás los escritos tanto de Amós como el profeta Oseas, estos 2 profetas que fueron contemporáneos, ya muestran ahí en sus escritos la hipocresía que había en la vida religiosa de Israel, ya que era un culto vacío rápidamente, básicamente el que se ofrecía a Dios. O sea, Amós lo dice y hace notar los peligros de un culto tan elaborado, quizás tan hermoso, pero vacío en cuanto a su contenido a Jehová. Entonces, la rápida desintegración de Israel, ya la cual se ve en Segundo de Reyes, capítulo 15, del versículo 8 al 31. O sea, ahí es donde se menciona la debacle del pueblo, la gente que escuchaba tanto a los profetas, quizás a Amós y a Oseas, ¿ya? Se daban cuenta de que en un paso
espacio de 3 décadas, ¿ya? Samaria ya sería juzgada del todo y desaparecería, ya dejaría de existir como nación, lo cual lo vamos a ir viendo. Entonces, después de la muerte de Jeroboam, las cosas no cambiaron y ahí vinieron otros 6 reinados, los cuales pasan casi desapercibidos en el relato bíblico. Después de Jeroboam toma el reinado su hijo, que el cual reina solamente 6 meses. Entonces va sucediendo rey tras rey, y la cosa iba de mal en peor, habiendo, de hecho, en este corto periodo, cerca de 5 dinastías, las cuales reinaron durante 41 años en total. O sea, imagínense, siempre iban cambiando los reyes, iban cambiando las familias reales, iban cambiando, porque nunca hubo una estabilidad en el reino del norte, no como en el sur. En el sur siempre se había mantenido un linaje que era el linaje de David. Hubo una sola usurpación, ya lo vimos, la cual fue de Atalía, la hija de Acaz, con Jezabel. Ella fue la que usurpa el trono en cierto lugar, pero después este se recupera. Entonces la mayoría de los que subieron al trono dieron muerte a su sucesor en el reino del norte. Entonces después de Jeroboam segundo, toma, como dijimos, su hijo Zacarías, ya que reina 6 meses, y nuevamente la constante cuál era, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Luego, después de la muerte de Zacarías, está reinando Salum. Eso lo encontramos en los capítulos 15, del versículo 13 al 16. Imagínense lo corto de las extensiones. Salum, hijo de Jabe, dice, comenzó a reinar en el año 39, rey de Usías, ¿bien? Porque Manahén, hijo de Gadi, subió a Tirsa y vino a Samaria y hirió a Salum, hijo de Jabe de Samaria, y lo mató. O sea, esas eran las constantes. Por eso no hay mucho que destacar. Reinó en Samaria y fue asesinado Salum por Manahén. Entonces, en su lugar, obviamente, toma su lugar Manahén. Era hijo de Gadi, reinó 10 años en Samaria. ¿Qué creen ustedes que pasó? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Recibió una ayuda de Asiria, pero con un alto costo, ya que Asiria ellos le daban cobijo, por así decirlo, guardaban su reinado, les ayudaban, les defendían cuando eran atacados, pero ellos tenían que pagar un precio, y esto era lo que tenían que pasar, los impuestos que tenían, los pocos impuestos que recaudaban, los pagaban ellos por protección. En vez de confiar en Dios, ellos preferían pagar a otros reyes. Entonces, cuando muere este hombre, este rey, Manahén, reina en su lugar Pecaía, que este era otro rey. Ahí está también en el mismo capítulo 5, 15, versículos del 23 al 26. Este era hijo de Manahén, reinó solamente 2 años sobre Israel y sobre Samaria, dice la Biblia. También hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y este fue muerto por Peca. Peca era hijo de Remalía, que era uno de los capitanes de su ejército de Manahén. Entonces reina Peca, ya dijimos, reinó 20 años en Jerusalén y en Samaria, y también, nuevamente la constante, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No relata nada más la palabra del Señor, nada que hubieran podido de renombre que pudieran haber hecho. De hecho, hermanos, si ustedes ven los pasajes en su Biblia, siempre hay referencias paralelas al libro de las Crónicas, ¿ya? Pero estos 7 reyes no se mencionan en el libro de las Crónicas, solo el libro de los reyes los relata así en una forma, ya lo estamos viendo, que es muy, muy acelerada, ni siquiera da algún índice de que algo hubieran hecho, solamente la constante, que hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces este fue
muerto este varón Pecaía, y en su lugar reinó Tiglat-Pileser, lo invade, ¿ya? Y lleva cautivo a la tierra de Asiria. Aquí es donde comienzan a llevarse cautivos algunos de la tierra de Israel. Entonces, ¿cuál era la estrategia que hacía este rey Tiglat-Pileser, que tomó, era el rey de este tremendo imperio que se levanta? Entonces, ya la sombra, el asedio de Asiria, ya estaba ya casi por caer sobre el reino de Israel, y Dios emplea, ¿ya? Dios empleó a los asirios como instrumento para castigar a Israel. Es Dios el que lleva el cautiverio, como después lo vamos a ver. Es Dios quien toma a los babilonios para castigar a Israel, a Judá, por las consecuencias del pecado. No es que Dios se le ocurra, bueno, yo lo voy a hacer porque yo quise castigarlo, no. Recuerden que cuando ellos estaban por cruzar el río Jordán, antes que Moisés muera, y él da el discurso, Moisés, su último discurso, en el capítulo 28 al 30 del libro de Deuteronomio, Moisés fue claro, le dijo, mire, si ustedes, aquí yo coloco dos caminos, dice Jehová, para así decirlo, ¿ya? Camino de vida y camino de muerte. Si ustedes obedecen a Dios, ustedes serán bendecidos. A la tierra que ustedes van, yo iré con ustedes, los prosperaré y haré esto. Pero si ustedes se apartan y me dejan, ustedes sufrirán las penas. ¿Ya? Las maldiciones que hay en este libro, ustedes las van a sufrir. Y eso es lo que estaban sufriendo los israelitas, estas 10 tribus del norte, porque todos sus reyes hicieron lo malo y llevaron al pueblo cada vez más a que se hundiera en la idolatría, en la inmoralidad, tanto física, sexual y espiritual mayormente del pueblo. ¿Qué podemos decir de los asirios? Que eran grandes guerreros, ¿ya? Pero también eran muy crueles, ¿ya? Ellos sometían a los demás pueblos, ¿ya? Y cuando los pueblos, los reyes que eran tributarios, los que pagaban tributo, ¿ya? ¿Por qué pagaban tributo los reyes? Para poder tener cobertura, ¿ya? Lo que yo les decía anteriormente. O sea, si un pueblo los atacaba, bueno, de hecho el imperio sirio tenía que mandar ejércitos para poder librarlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban pagando, por así decirlo, por protección. Entonces, cuando los pueblos tributarios se rebelaban, ¿ya? Y se rebelaban reiteradamente, como en muchas ocasiones los hizo Israel, ellos ofrecían, ¿ya? Y ofrecían resistencia para no pagar, y se rebelaban contra este que estaba dando cobertura. ¿Qué hacían ellos? Ellos los torturaban, ¿ya? Les cortaban las manos, les cortaban los pies, les sacaban los ojos, sacaban la nariz, ¿ya? O sea, era pero impresionante, ¿ya? ¿Y qué hacían? Los exhibían en público. ¿Para qué? Para crear terror ante los demás, ¿ya? Entonces, Tiglat-Pileser, que era el rey asirio, ¿ya? También tenía la política de exiliar a los pueblos. ¿Qué hizo cuando conquistó y se llevó cautivo a Israel? Él trajo de otros lugares, él se lleva a los israelitas, los más importantes, deja a algunos, por así decirlo, deja la chuma y deja a los pobres de la tierra, y trae y coloniza las tierras de Israel, y trae de todos lugares, trae gente con distintas culturas. Y es de ahí donde se pierde. Por eso es que de aquí es donde empiezan a nacer después lo que son los samaritanos, porque ellos pierden la identidad judía, la identidad hebrea. ¿Por qué? Porque al traer y mezclar la gente, ellos empezaron a casarse entre los paganos, entonces perdieron la identidad israelita, y de ahí nace lo que se llaman los samaritanos. O sea, perdieron su sentido patriotismo, su sentido nacionalista, el pueblo de Israel. El último rey que coloca el rey era Osea, que era hijo de Ela, ¿ya? Y reinó 9 años en Samaria.
nuevamente hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y el rey Salmanasar, rey de Asiria, ya había cambiado otro rey, que hace, invade Samaria por 3 años, los siria, ¿ya? Los siria, corta todo lo que es, rodeó la ciudad, corta los torrentes de agua, cosa que no había alimento, no podía entrar, no podía salir nadie. Esa era la manera que tenían los pueblos para poder luego tomar cautiva a los demás pueblos. Entonces Asiria puebla nuevamente Samaria, ¿ya? Y trajeron, como le dije anteriormente, de otros lugares para poblar la tierra. Y así se produce la caída de Samaria y el fin de las 10 tribus, o lo que se denomina el reino del norte. ¿Cuáles son las causas? Lo que menciona el capítulo se resume, como dice nuestro hermano Pablo en el capítulo 18, versículo 12 del libro segundo de Reyes, lo cual dice: por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no la habían escuchado ni puesto por obra. Entonces, todo lo que ellos sufrieron, no es que, como dije anteriormente, que Dios decidió castigarlo porque quiso, no. Dios les envió siempre, profeta tras profeta. A cada rey les enviaba un profeta que les hablaba muy fuerte en cuanto a lo que estaba pasando con el pueblo. Dios siempre le dio la oportunidad a Israel para que enmendara su camino. Pero ellos quisieron, como vimos en la constante, cuáles eran los 7 reyes, los últimos 7 reyes, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso es que partimos con Jeroboam primero, cuando se dividió el reino, y dice que él hizo pecar a Israel. ¿Se acuerdan cuando él introduce la idolatría al poner los 2 becerros de oro, tanto uno en el norte como en el sur? ¿Ya? Entonces Israel de ahí comenzó con una idolatría que ya venía asumiendo por consecuencia de otros reyes anteriores. Pero desde ahí Israel vino siempre cuesta abajo. Eran muy pocos los reyes que intentaron hacerlo, pero nunca, nadie, si usted ve, siempre fueron. Y anduvo en los caminos de Jeroboam su padre, y este anduvo en los caminos de Jeroboam su padre, y este anduvo en los caminos de Jeroboam su padre. Y al último vemos, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios entonces los decide ya castigar y hacerlos desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos no habían atendido a la voz de Jehová. Así finaliza el triste relato del reinado del norte. Entonces ahora vamos a analizar los últimos 10 reyes. Ya también nos los vamos a detenernos en algunos que tienen obras mayores, ya, y en los cuales la Biblia destaca mucho más de los últimos 10 reyes del reino de Judá, el reino del sur, el cual también va a tener las tristes consecuencias como las tuvo Israel, a excepción de algunas cosas que vamos a ver que tiene, a excepción de las 10 tribus del norte. Entonces se comienza en el capítulo 14, volvemos atrás en la Biblia, ya con el reinado de Amasías, que este era hijo de Joás, ya este reinó 29 años en Jerusalén, dice la Biblia, y dice que hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Pero aún así, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, también aquí hay una constante, hermano. Que los lugares altos, o sea, los lugares donde se rendía culto al paganismo, donde se rendía culto a las imágenes de acera y a las imágenes que habían levantado, por consecuencia, las esposas, algunas de las esposas de Salomón que trajo, que también contribuyó a la idolatría en Judá, ellas, con todo lo bueno que eran los reyes, no alcanzaban para que el pueblo saliera de su idolatría total, y aún quedaban aquellos lo que se denominan los lugares altos. Cuando se habla de los lugares altos, son los cultos a los dioses paganos, por así decirlo. Entonces, en el 9º rey de Judá dice que Amasías se condujo bien al principio, ya fue un rey correcto, hizo lo bueno, ya, pero igual su corazón siempre tenía la tendencia a irse en su orgullo, lo llevaba por otro camino. Entonces, una vez confirmado el trono, que hace ejecuta a los asesinos de su padre, pero hay algo sí que llama la atención en esto, que él perdonó la vida de los hijos de estos
asesinos de los que mataron a su padre Joás, siguiendo la ley mosaica, lo que decía el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, que no pagarán los padres o los hijos por los pecados de los padres, ni los padres pagarán por los pecados de los hijos. ¿Ya? Dios es justo en aquello. ¿Qué pasó? Que vino un profeta ¿ya? Y se interpuso señalándole que la iniquidad que conlleva en hacer alianzas con pueblos paganos, ¿ya? Pero él fue insensato y fue imprudente para poder obedecer y atender la voz de Dios que era a través de los profetas. Amasías hizo varias conquistas, pero igual era un rey vanidoso. Le dijimos que su corazón no era recto ante Dios y fue un rey vanidoso, ¿ya? Que tuvo, se desvió en alguna ocasión. Él ve una imagen a un dios pagano muy hermosa y él manda a fabricarlo y lo coloca también para rendir culto ahí. Amasías muere en Laquis, ¿ya? Y como dice la Biblia, fue sepultado en la ciudad de sus padres, así que así muere de esta manera este rey. ¿Qué lo sucede en su lugar? Azarías, el cual se conoce como Usías, ¿ya? Eso también lo encontramos tanto en el libro de los Reyes como en el libro de las Crónicas, en el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. Ahí se encuentra el relato de la vida de Usías, el cual era Azarías, pero se conoce más por Usías. Este era hijo de Amasías. Reina 52 años en Jerusalén. Los reinados del reino del sur eran solo por una dinastía, la línea sacerdotal davídica. Entonces su reinado siempre eran amplios en algunos reyes. Algunos duraban menos, pero sí se mantenía este hilo conductor de las dinastías davídicas. ¿Cómo que es lo que hizo Usías? Usías fue un rey, bueno, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Se vuelve a repetir que aún el que hiciera lo bueno ante los ojos de Jehová, los lugares altos no fueron quitados. Usías fue un hombre próspero, grande, como lo dice el libro, el comentario de nuestro hermano Pablo Hoff. Usías fue un líder más grande y fuerte y capaz desde el reinado de Salomón. O sea, han pasado varios reyes y se destaca Usías en ser uno de los líderes con mayor renombre por todas las cosas que hace desde el rey Salomón. Dice, cuando tomó las riendas de Judá no venía muy bien, por así decirlo, venía en un punto muy bajo en cuanto a la prosperidad que tenía, y Usías lo ensalza porque hace bastantes reformas en su reinado. ¿Ya? Usías edifica los muros de Jerusalén, algunos que ya por algunas batallas que tenían constantes habían sido derribados. Él edifica, equipa un buen ejército, se arma de un buen ejército, hombre muy preparado, ¿ya? Con este ejército él vence a los filisteos, que eran los enemigos acérrimos, que siempre fueron los enemigos de Israel, a árabes, amonitas, ¿ya? Y él extiende los dominios de su nación hasta, dice el pastor hermano Pablo, hasta el Golfo de Acabo. O sea, una tremenda extensión que hace el rey Usías en su reinado. Habían logros nacionales que hizo también el rey, que fueron para la época, eran muy impresionantes. Ya realizó obras públicas, desarrolló la agricultura y la ganadería. Entonces, todo aquello conllevó a que hubiera puestos de trabajo, podríamos decir en estos tiempos. Cuando hay trabajo se va eliminando de a poco la pobreza, entonces el pueblo va enriqueciéndose, va tomando el lugar que un ser humano debiera tener. ¿Ya? Sin embargo, su brillante carrera y reinado
que llevó a Judá a lo más alto, al apogeo máximo que podía tener Judá en aquellos años, ¿ya? El poder y prosperidad, no dio muy buenos resultados, ¿ya? ¿Por qué? Porque la prosperidad que empezó a tener Israel los llevó al orgullo, a la corrupción, al lujo, a la crueldad y lo peor, que el pueblo empezó a olvidarse de Dios. Es como una constante esto. Y lo vemos nosotros, esto es algo cíclico, histórico, incluso en las iglesias. ¿Ya? Dios premia tanto una nación, la hace próspera, luego que hace esa nación, se olvida de Dios. Y vemos en el ámbito de la iglesia. Dios bendice la iglesia, bendice a sus hermanos, bendice a la hermandad. La hermandad empieza ya luego a prosperar. ¿Y qué empezamos a hacer muchas veces? A olvidarnos de Dios. Y Dios empieza a pasar a un segundo plano en nuestra vida. Y eso es lo que pasó con Israel. Y eso es lo que ha pasado siempre, hermano. ¿Ya? Por eso, para nosotros, estas lecciones de los libros históricos tienen que ser lecciones prácticas que nosotros saquemos. Aquí hay hermosos sermones, ¿ya? Porque esa es la realidad que estamos viendo hoy en día en nuestras congregaciones. ¿Ya? La gente va prosperando, pero a medida que prospera, ¿qué pasa? Nos vamos olvidando de aquel que nos ha prosperado. ¿Ya? A pesar de que la religión predominante era la religión a Dios, el culto verdadero a Dios, ¿ya? En los tiempos de Usías y luego continúa con Jotán, su hijo, se empezaron a degenerar las ceremonias, ¿ya? Lo que veíamos en el libro de Amós, que es lo que le mencionaba yo anteriormente en el libro de Amós y en el libro de Osea, ya que se empezaban a degenerar las ceremonias y los cultos, ¿ya? Entonces, ya era más que nada algo que se elaboraba demasiado, ¿ya? No hay nada mejor que preparar un buen culto a Dios, pero esa elaboración tiene que ir también de acuerdo a la sinceridad del corazón, ¿ya? Entonces eso era lo que pasaba. Bueno, pues recuerden que una de las quejas de Isaías él amó mucho a Isaías, a Usías. Recuerde que en el capítulo 6 comienza el libro de Isaías, dice, cuando murió el rey Usías, Isaías estaba triste porque había muerto. Isaías dice, estaba yo sentado ahí, estaba en el templo. ¿No? Entonces él amó mucho a Isaías. Entonces el mismo profeta Isaías dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque era un culto vacío. Iban a la iglesia, pero no iban a adorar a Dios, sino que muchos iban solamente por cumplir. ¿Ya? ¿Qué pasa con el rey Usías? Que dice que cuando su corazón ya era fuerte, él se enalteció, pero dice para su ruina, dice nuestro hermano Pablo. ¿Por qué? Porque Isaías se arrogó cosas que solamente podían hacer los sacerdotes, como era quemar incienso en el lugar santo. ¿Y qué hace él? Él entra al lugar santo a quemar incienso. Quisieron algunos retener al rey, pero lo mandó a castigar, y él entra y quema incienso, cosa que eso solamente lo podían hacer los sacerdotes, ni por más que era el rey no podía, tenían que hacerlo los sacerdotes. Entonces él entra y Dios lo castiga haciéndolo leproso y con lepra en su frente, y él tiene que retirarse después al palacio de descanso. Bueno, el lugar después de la muerte de Usías reina su hijo Jotán, el cual vemos que Usías se retira ya debido al castigo de Dios por un lapso de un par de años, y reina junto a su hijo Jotán, el cual reinó 16 años en Jerusalén. ¿Ya? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero nuevamente volvemos que aún los lugares altos no fueron del todo quitados. Jotán siguió con las políticas, tanto
de restauración, ya construyendo defensa y estimulando la agricultura como lo hizo su padre, pero este tuvo una política anti-asiria, ante la invasión que tenían los temibles asirios, y él tuvo una, una política que llevó en contra de los asirios, por lo cual encontró algunos problemas ya para mantener esta política anti-asiria, ¿ya? Así que de esta manera él va decayendo. Dice que él promovió la religión de Jehová, pero el pueblo dice que continuaba corrompiéndose. Así que de esta manera termina el reinado de Jotam. Luego reina Acaz, que era hijo de Joás, Acaz, y era hijo de Jotam. Y esto llama la atención porque reinó 16 años en Jerusalén también, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, sino que anduvo en los caminos de Israel. O sea, todo el pueblo venía siempre buscando, todos los demás reyes venían siempre buscando y haciendo la voluntad de Dios. Pero nace Jotam, nace Acaz, hijo de Jotam, y no hace lo recto ante los ojos de Jehová, ¿ya? Dice nuestro hermano Pablo que Acaz tenía una apostasía y política pro-asiria, o sea, que estaba de acuerdo, él se mezclaba con la cultura y con las tradiciones de los asirios. ¿Bien? Fue acaso uno de los reyes más indignos de la casa de David, lo mencionan los comentaristas. ¿Bien? O sea, no hubo rey más indigno de las casas de David como Acaz. ¿Bien? Él no tenía valor patriótico, ¿ya? Carecía de prudencia, carecía de piedad, así que ni aún tenía respeto por las tradiciones de la casa y de la nación de Jehová. ¿Ya? ¿Qué hizo Los demás trataban de eliminar la idolatría, restaura la idolatría. Incluso él acepta y trae la imagen de Moloch, la cual se sacrificaban los niños, e incluso él pasa a su propio hijo por fuego. Recuerden que Moloch era un dios que tenía los brazos de esta manera, ¿ya? Y calentaban, ese era como un caldero que se calentaba de todo eso y se tiraban los niños vivos adentro. De esa manera eran los sacrificios terribles que se hacían en aquel entonces. Entonces, este era el rey Acán. Así que Siria trajeron aquí toda una cultura la cual fue llevando a la nación de Judá un poco hacia la decadencia. Que hizo también acá, reunió los tesoros de la casa de Jehová y él pagó tributo a Siria para que lo pudiera defender. ¿Ya? Así que en vez de confiar en Dios, ¿ya? Él prefería pagar tributo a Asiria. El profeta, tanto Amós, ¿ya? Y otros también hacen algunas alusiones. Acá fue liberado de sus enemigos, ¿ya? Pero el precio que pagó era mucho más que el tesoro que él había llevado desde el templo. Ya perdió la independencia de su reino, así que se hizo, dice nuestro hermano Pablo, un simple súbdito de Asiria. ¿Ya? Tenía que pagar tributo año tras año, así que tenía que enviar al rey de Asiria todos los años una cantidad de oro y de plata, porque de esa manera se pagaban el que él pudiera tener refugio. Eso lo dice la palabra del Señor. De esa manera termina el reinado de Acaz, y nos encontramos ahora con el reinado de Ezequías, ¿ya? Que era hijo de Acaz. ¿Quién era Ezequías? Quizás uno de los reyes más conocidos de los cuales podamos
y hablamos siempre, ¿ya? Porque hay muchas lecciones prácticas aquí con este rey, ¿ya? Ezequías reinó 29 años en Jerusalén, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, quita los lugares altos. Los otros no habían alcanzado, ni siquiera Usía y Jotán, con todo su esfuerzo pudieron hacerlo, pero dice que quita los lugares altos y rompe las imágenes, ¿ya?, de Acera y los símbolos de Acera. También que hace Ezequías, él rompe la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Se recuerda la serpiente de bronce que Dios le había mandado a hacer a Moisés en el desierto, cuando las serpientes mordieron a los israelitas, y Dios le dice: hazte una serpiente de bronce y colócala en alto? ¿Ya? Entonces estos hombres que hace Ezequías rompen en pedazos la serpiente de bronce, porque los hombres estaban empezando a rendir culto a la serpiente que había levantado Moisés. El rey Usías tuvo una capacidad tremenda, dice nuestro hermano Pablo, en cuanto, déjeme buscarlo porque esto quiero que lo veamos detenidamente, ¿ya? Hizo reformas, a las cuales ustedes las tienen ahí en su apunte, las reformas de Ezequías. Dice que limpió y abrió de nuevo el templo, ¿ya? Se había acumulado, dice, mucha basura e inmundicia en el templo, y obviamente cuando algo está abandonado, usted se imagina cómo debe estar. Cuando uno va a un lugar, a una casa abandonada o va a alguna bodega abandonada, lo primero que hay que hacer es limpiar y sacar todo lo que está, todo lo inmundo que hay ahí. Se producen avivamientos en el tiempo de Ezequiel, porque cuando se quitan las imágenes, cuando se rompe con la idolatría, el pueblo empieza a adorar a Dios, y eso produce lo que nosotros llamamos avivamiento, ¿ya? Así que de esa manera son las reformas que va haciendo Isaías. ¿Qué otra cosa hace Ezequías? ¿Qué otra cosa hace? Reanuda la celebración de la Pascua, ¿ya? Algo que no se conmemoraba por muchos años en Israel. El pueblo había dejado de celebrar esta fiesta, que era una de las 3 fiestas solemnes que el pueblo tenía que celebrar y conmemorar todos los años, porque era un mandato que se tenía que conmemorar todos los años una de estas 3 fiestas importantes, que era la fiesta de la Pascua, ¿ya? Así que se había quedado ahí el pueblo sin nada, y Ezequías hace aquello. Eliminó, ya dijimos, la idolatría, ¿ya? Con un celo constante, él saca y rompe todos los ídolos, organiza a los sacerdotes, ¿ya?, y levitas para que sirvieran en el templo, lo mismo que había hecho Moisés en su principio, ya cuando Dios le ordena que haga el tabernáculo. Ahora, bueno, ya no era el tabernáculo, ahora era el templo, pero el ritual era el mismo. Entonces él ordena a los sacerdotes para que sirvieran en el templo. Entonces va reformando, va haciendo cosas que realmente le van creando al pueblo un fervor de servir a Dios, ¿ya? Y eso trae por consecuencia prosperidad. Las políticas de Ezequías, ¿ya?, eran totalmente contrarios a los asirios, ¿ya? Así que de esa manera Ezequías va colocándose por así decirlo, Dios le va prosperando, le va ayudando, y también él va colocándose en medio, porque él tenía que defender la nación como rey. Así que reedifica las murallas, ya defiende la ciudad. Él, lo mismo que hizo Usías, él establece un buen ejército, ya equipándolo con armas. Así que esto lo hizo muy, muy bien, ¿ya? Así que, ¿qué acontece? Lo que relata el capítulo 18, el versículo 17 en adelante, que Judá es invadido por Sennacherib,
¿ya? El cual quiere derrotar a Ezequías. Entonces él le envía cartas, ¿ya? Cartas de amenazas ante el rey. Entonces, ¿qué hace? Le dice, ¿cómo ustedes prefieren confiar en esta vara o prefieren confiar en un Dios que no ven en vez de confiar en nosotros? Entonces me envía cartas de amenazas, las cuales atemorizan un poco al rey. Y manda a buscar al profeta Isaías. Entonces el profeta Isaías le dice, bueno, métete a la recámara de Jehová, métete ahí y clama y colócalas. Y dice que cuando Ezequías obedece al rey, él lleva las cartas de amenaza y las coloca ante la presencia de Dios y les pone ahí lo que quiere hacer el rey de Asiria. Y ¿qué es lo que hace? Dios le da una tremenda victoria al rey Ezequías, porque está desafiando no solamente al rey, sino que está desafiando a Dios. Y dice, y tomó Ezequías las cartas de mano del embajador, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, que tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye y abre tus ojos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le da una respuesta y dice que manda el ángel, versículo 35, y aconteció que esa misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 185,000 hombres. Y cuando se levantaron de mañana, que todos los cuerpos estaban muertos. ¿Por qué? Porque las amenazas no van contra un hombre, sino que van contra Dios. Luego, Ezequías enferma y Dios decide que él parta del escenario de esta tierra, sino que él muera. Entonces Ezequías dice que cuando va el profeta le dice, ordena tu casa porque Jehová ha dicho que esta noche tú partirás. Ezequías dice que vuelve su rostro a la pared cuando el profeta con su rostro a la pared y clama, le dice a Dios, mira, yo he hecho lo recto, entre tus ojos he hecho esto, otro, como que si Dios no supiera lo que él había hecho. Dios lo sabe todo, pero él se inclina. Y cuando Isaías va saliendo, dice, en el antejardín, por así decirlo, en el patio del palacio, le dice Dios, devuélvete y dile a Ezequías que yo añado a su vida 15 años, 15 años de vida. ¿Qué pasa en estos 15 años? En estos 15 años que él pide, que Dios le da ante la petición, él comete errores garrafales, los cuales se describen en el 20:12 en aquel tiempo, ¿ya? Porque se enorgullece un poco de Ezequías. Ese es el problema de los hombres, ¿ya? Que tenemos los seres humanos, el orgullo, ¿ya? Y dice que Ezequías vino un embajador en el tiempo de Merobalán, rey de Babilonia, envió mensajero y carta y presente a Ezequías porque había ido su guía que había caído enfermo. Entonces Ezequías dice que le mostró la casa, le abrió las puertas al rey de Babilonia, al embajador del rey de Babilonia. Le abre las puertas y le muestra todos los tesoros. Grosso horror, porque le muestra los tesoros de la casa de Jehová. Eso pasa en ese periodo que él le pide 15 años. Y luego nace el rey más malo que tiene después el reinado de Judá, como es Manasés. Y aquí viene la advertencia. ¿Ya? Ezequías, por haber abierto y mostrado los tesoros de la casa de Jehová, le dice, he aquí viene el día en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin que quede nada, dijo Jehová. Y tus hijos saldrán de ti, habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y de esa manera muere
el rey Ezequías, sabiendo que Dios le había dicho que cometió un error, pero en sus días iba a venir paz, pero que iba a venir un castigo a la nación. Luego de la muerte de Ezequías, dijimos, reina su hijo Manasés. Este reinó 55 años en Jerusalén. Hasta aquí su padre había hecho reformas, había derribado y había sacado los lugares altos, había llevado al pueblo un tremendo avivamiento, pero él dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Volvió a edificar los lugares altos, ¿ya? Donde los cuales había derribado Ezequías. Hizo imágenes de acera, edificó altares paganos en la casa de Dios, en el templo, en la casa de Jehová. Él edificó altares paganos. ¿Ya? Pasó a su hijo por fuego. Se hizo agorero y se hizo también seguidor y se rindió a los adivinos. ¿Ya? Y Dios le habla por medio del profeta, ¿ya? De los profetas, y especialmente el profeta Isaías, porque había hecho más mal que todos los otros reyes que habían hecho pecar a Judá. O sea, si hasta aquí algunos reyes anteriores habían hecho mal, este hizo más mal que todos. Manasés. Así que Dios le declara el futuro de Jerusalén y de Judá, que serían desamparados por Dios, ¿ya? A causa del pecado. No hay otra causa. A causa del pecado. Así que fue un reinado, el reinado de Manasés fue un reinado sangriento, donde se derramó mucha sangre inocente. Ahora la tradición dice que él mandó a cerrar al profeta Isaías, lo cortó con una sierra de cortar troncos, lo cortó por el medio. Ese fue el reinado de Manasés. Luego reina en su lugar su hijo Amón. Este reina 2 años en Jerusalén. Este hizo también lo malo, siguió los pasos de su padre Manasés, hizo lo malo como su padre. ¿Ya? ¿Qué pasó con él? Que sus padres conspiraron contra él y lo mataron en su casa. Luego de esto, Dios levanta una pequeña luz de esperanza para Judá, porque aquí viene el reinado de Josías, el cual era hijo de Amón. Este reina 31 años. ¿Ya? Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Ya? De seguro la influencia de su madre querida y los consejos suyos le guiaron a buscar a Jehová. Por eso es tan importante y fundamental que los padres inculquemos y guiemos a nuestros hijos desde muy pequeños, ¿ya? En la palabra de Dios, y contándoles las historias que les contaban seguramente, y cómo Dios había obrado con sus antepasados, ¿ya? De esa manera Dios iba a obrar con ellos. Así que qué importancia tiene la influencia de los padres cristianos, de las abuelas cristianas, como hemos visto. ¿Ya? Fue un buen rey de Judá, un hombre bondadoso y celoso en cuanto a la religión de Dios. ¿Ya? El reinado de Josías hizo reformas, muy buenas reformas, ¿ya? Desarraigó el culto idolátrico, lo que habían hecho su abuelo y su padre, que instauraron nuevamente la idolatría. Él desarraigó los cultos, ¿ya? Limpió el templo de la prostitución sagrada. Recuerde que Manasés había introducido el culto idolátrico dentro del templo. Josías saca aquella inmundicia del templo, así que saca los ídolos de acera y de Baal, ¿ya? Y haciendo los polvos los rompe, igual que lo mismo hace con los lugares altos que fueron destruidos. En medio de toda esta limpieza que hay un hallazgo muy importante, que se encuentra el libro de la ley, ¿ya? Lo que era el Pentateuco en aquellos tiempos, ¿ya? Y el escriba Safán, ¿ya? Él leyó el libro y se dieron cuenta, al leer la ley de Dios, se dieron cuenta cuán lejos estaba la nación de la palabra de Dios. Porque cuando uno lee la palabra del Señor, Dios lo confronta a uno
con aquello, lo confronta con su pecado, lo confronta con su vida personal. Lo mismo pasó y ellos se dieron cuenta, así como nosotros nos vamos dando cuenta, cuán lejos a veces estamos de realmente buscar a Dios como Él se merece cuando uno lee la palabra del Señor. Así que mandó Josías nuevamente a que se celebrara la Pascua. Ya recuerden que la Pascua se había celebrado en los tiempos de Ezequías, habían pasado ya cerca de 70 años donde se había dejado de celebrar la Pascua debido a los reinados de Manasés y de su padre. Así que harto había pasado y Josías nuevamente ordena que se celebre la Pascua. Así que celebra la Pascua, una fiesta que, como dije, no se observaba hace años. Así que Josías, la muerte de Josías, ¿ya? Se relata de que no hubo otro rey, ¿ya? Ni antes ni después de él, que se convirtiera de todo corazón a Dios. Impresionante es esto. Esto a mí me llamó mucho la atención, por eso es que me voy a detener un poco, ¿ya? O sea, no hubo otro rey en Judá antes de él que se convirtiera de todo corazón a Dios. Veníamos de 70 años de apostasía, una tremenda apostasía. O sea, de hecho lo describe, lo mismo que lo describe la Biblia, que no vieron reyes más malos que estos en todo Israel como hicieron pecar a Judá. Y Dios dentro de todo levanta un hombre, como Josías, el cual puede marcar la diferencia. Vivimos tiempos difíciles, tiempos oscuros, pero Dios siempre tiene una luz encendida, la cual puede ser usted y yo. Entonces, ¿se puede servir a Dios? ¿Se puede ser fiel a Dios en tiempos de oscuridad? Sí se puede. Veamos el ejemplo de Josías. Pero dice que con todo esto Dios no desistió de su ira contra Judá por causa de los pecados de Manasés, los cuales habían provocado ira de Dios. Y Dios decidió quitar a Judá de su presencia a causa del gran pecado de Manasés. Luego están los reinados de Joacás, de Joacín y el reinado de Joaquín, los últimos 3 reyes, ¿ya? Los cuales ya Dios empieza a tomar, digamos, que su palabra, lo que había prometido que él lo iba a hacer. El reinado de Joacás, que era hijo de Josías, reinó 3 meses en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, se olvidó de lo que su padre había hecho, ¿eh? Y este es llevado prisionero a Egipto y él muere allí. Después de Joacín reina Joacás, su hermano, este reina 11 años en Jerusalén. Este es llevado a Babilonia atado porque se rebela contra el rey de Babilonia. Entonces llevado atado y se lo llevó el rey de Babilonia junto con los utensilios de la casa de Jehová y lo puso en su templo. En lugar de Joaquín coloca a Joacín. Este hizo lo malo también ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hace? Aquí viene ya el cautiverio, empieza a desarrollarse el cautiverio babilonio. Babilonia, el rey sitia la ciudad, ya toma prisionero al rey de Judá y a su madre, ¿ya? Lo lleva cautivo, ¿ya? A él y a sus príncipes y los valientes, cerca de 10.000 hombres más o menos, ¿ya? A los artesanos y herreros. Aquí la tradición judía dice que probablemente aquí fuera Daniel con sus amigos, ya que se llevaron a todos los, digamos, los nobles, ¿ya? Las personas que tenían educación, y solamente dejan los pobres, ya, para que trabajen y en los campos, ¿ya? Y Nabucodonosor pone por rey a Joaquín, ¿ya? Y el reinado de Joaquín. Después de esto reina Sedequías, ya que era hermano de Joacín, reina 11 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba de parte de Dios, ¿ya?
Y de esta manera los reyes van siendo llevados uno por uno en cautiverio a Babilonia. Y así comienza a terminar el periodo de cautiverio, y vamos a leer los últimos capítulos del libro de las Crónicas. ¿Bien? En el capítulo 36, capítulo 36, dice que a la vuelta del año de Nabucodonosor, a los 21 años de Sedequías, cuando comenzó a reinar 11 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba de parte de Dios, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual, jurado por Dios, endureció su cerviz y destinado su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué hace Nabucodonosor? Se lo lleva, le saca los ojos, ¿ya? Ciego, y lo lleva a Babilonia. Asimismo, dice que se lleva todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, tesoros grandes de la casa, y quemaron la casa de Dios y rompieron los muros de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento de reposo, que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, se cumple la palabra del Señor cuando se le dijo al rey, tus hijos, a Ezequías, tus hijos serán llevados cautivos, y todo lo que tú le mostraste al enviado de Babilonia, todo esto será saqueado y será llevado también lejos del templo. Consecuencias de malas decisiones, consecuencias del pecado, consecuencias de apartarse de Dios. ¿Ya? Las causas de la división el cautiverio del reino del sur fueron las mismas que las del norte. Dios desarraigó de la tierra a Israel porque nunca enmendó su camino, nunca se arrepintió. Judá cometió los mismos pecados que cometió Israel. Quizás usted se preguntará, entonces, ¿por qué desapareció Israel de la faz de la tierra y no Judá? Porque Dios había hecho un pacto con David, que su reino sería perpetuo. Y Dios manda por profeta de Jeremías, le dice a los que eran llevados cautivos a Jerusalén, a Babilonia, cásense, planten viñas, edifiquen casas, obedezcan a los que los tendrán allá ustedes tendrán por gobernantes, obedezcan a ellos, sírvanles. Pero había una promesa, que en 70 años ellos regresarían a la Tierra Santa. Y aquí es donde viene el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, 22, que ya viene el decreto de Ciro, después cuando ya se estaban cumpliendo los 70 años después. Lo vamos a ver ya en los libros que vienen. ¿Ya? Dice más, en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Sirio, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él ha mandado que el edificie, que casa en Jerusalén, que está en Judá, que nadie entre vosotros, de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y su voz. Hermanos, estamos concluyendo el periodo de los dos reinados
y cómo fueron sometidos a juicio. Uno desaparece, Israel. El otro, por un pacto, permanece cautivo, pero también hay una promesa de restauración. Ha sido ya la próxima clase. Nuestro profesor Moisés estará analizando los libros de la restauración junto a nuestro hermano Luis, y estaremos tomando las últimas lecciones, las últimas 3 lecciones. Estaremos viendo los libros de la restauración, que son Esdras, Nehemías y Esther. Cómo Dios cumple su promesa de restaurar a su pueblo. Ha sido un placer estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.